3. Que encontró, diga amén. Amén. Oye, estoy esperando. Si usted ve que alguien no tiene Biblia, por favor comparta tu Biblia con la persona. ¿A dónde? Hechos 13, del 16 al 23. Comparta tu Biblia con aquel que no tiene. Quien tiene el celular también puede usar en el celular. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 400 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. Y Dios les dio Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: y hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. Señor, esta no es mi palabra, pero la tuya. Habla conmigo, Señor, una vez más. Tenga misericordia de mi vida y de cada uno que va a escuchar esta palabra. Bendiciendo a cada uno, Señor, porque esta no es mi palabra, pero es la tuya. Y yo la necesito tanto cuanto cada uno que está aquí. A los que nos van a mirar por Facebook y más adelantecito por YouTube, bendígalos también en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, mis amados, queridos, preciosos hermanos. Aleluya. Hermanos, es muy bonito la historia de David. David fue llamado todavía cuando era un muchacho. Imagínate, me gusta mucho ver la fuerza joven en la iglesia, porque David fue llamado todavía cuando era un muchacho. Fue ungido para ser rey, pero todavía se le tomó unos cuantos tiempos, ¿verdad? Unos cuantos años para poder subir al trono. Y lo que más me impresiona aquí es lo que Lucas escribió en Hechos, en el capítulo 20, versículo 22. Quitando este significa Saúl. El Señor quitó a Saúl del trono, porque Saúl fue desobediente al Señor. Y entonces levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, el hombre conforme al corazón de Dios. Esa es una descripción maravillosa. Cuando leemos Hechos 13, Dios lo escribió de esta manera, no porque David fuera perfecto, no porque David vivía una vida sin ningún problema, quizá espiritual, pero sino porque él tenía un corazón quebrantado, un corazón que estaba conectado con Dios. David fue pastor, David fue músico, compositor, guerrero, amigo leal. David fue un político experimentado y vale decir honesto. Y adorador ferviente. Y Dios lo elogió, lo empoderó, lo levantó, lo disciplinó también. Él triunfó contra sus enemigos, y cuando miramos la historia,
del reino de David, vamos a ver que es un reinado próspero, un reinado donde Dios iba delante de él. La vida de esta gran figura histórica nos enseña que incluso hasta los más grandes, hasta aquel que Dios dio testimonio y dice, este es el hombre según mi corazón, ellos pueden cometer errores, pero esa es la forma en que respondemos a estos tropiezos, lo que define nuestro carácter, en cómo estamos en nuestra historia revelada. ¿Sabe por qué? Porque David, él pecó contra Dios, sí pecó. Su historia quedó marcada por lo que él hizo con Betseba. Pero cuando nosotros miramos esta parte de la historia de David, debemos acordarnos también que por el arrepentimiento que llegó a su vida, la página de su pecado, de su adulterio fue volteada. Y ahí está escrita la historia de Salmos, el cántico del Salmo 51, cuando él clama al Señor por perdón de su pecado. Pero igual tenían consecuencias y Dios dijo, mira, vas a tener consecuencias. Siempre quisiste poner y hacer un templo para mí, pero eso no va a suceder. Va a ser perseguido por sus enemigos todos los días. Consecuencias. David, un hombre según el corazón de Dios. Ahora, lo que es ser una persona según el corazón de Dios. Una persona según el corazón de Dios es aquella persona que obedece y teme al Señor. Es aquella persona que ama a Dios sobre todas las cosas y se desvía del mal. La persona según el corazón de Dios es aquella persona que es quebrantada, que es humilde y reconoce sus errores y se arrepiente de ellos. Eso es ser una persona según el corazón de Dios. Y puedo añadir un poquito más, como dijo aquí, y Él hará todo lo que yo quiero. Y para hacer todo lo que Dios quiere, hay que ser obediente. Ahora, ¿por qué Dios decía que David entonces era según su corazón? Yo puse 3 puntos aquí. Y voy rapidito. Número 1, David tenía una vida de comunión con Dios. El relacionamiento con Dios evita muchos problemas en nuestra vida. Una vez que el Espíritu Santo habita en nosotros, Él nos está siempre alertando de las cosas malas que pueden venir y cambiar el curso de nuestra vida, el curso de nuestra historia. Y por eso debemos estar atentos. Pero yo voy a saber lo que Dios quiere para mí si yo estoy en comunión con Él. Es muy claro que cuando el Espíritu Santo nos está alertando de los peligros que vengan y que todos los días estamos enfrentando, Él quiere ayudarnos a no llegar a un punto de la perdición y la destrucción. Por eso la importancia de la comunión. ¿Saben lo que significa comunión? Participación de lo común, comunicación entre personas. Eso es lo que significa comunión. Cuando se habla de la comunión entre los hermanos, se llama en griego koinonia. Pero yo no quiero hablar de la unión entre los hermanos. Yo quiero hablar de nuestra unión, de nuestra comunión con Dios. El punto aquí es este: ¿cuánto Dios participa de nuestra vida? ¿Cuánto yo dejo que Dios participe de mi vida? ¿Cuánto yo estoy participando de la vida de Dios, de la voluntad de Dios en mí? Y eso es el punto aquí. La comunión es
es participación en lo común. Yo tengo que dejar que Dios participe de mi vida en los mínimos detalles. El mismo David, cuando él iba a pelear, él no iba por cuenta propia. Él consultaba primero a Dios y preguntaba si era de la voluntad de Dios que él saliera a la pelea. Eso es lo que el cristiano tiene que hacer. Si vemos los reyes y otros que buscaban a los profetas para decir, mira, necesito una respuesta de Dios, y Dios los contestaba. Igual, hoy día nosotros tenemos una comunión directa con Dios. Nosotros no necesitamos consultar profeta aquí, profeta allá. Necesitamos doblar rodillas y decir, Señor, tengo comunión contigo, necesito que tú me des una respuesta, porque Señor es urgente, es para hoy que necesito. Y es así que funciona. Comunión con Dios. ¿Cuánto es que Dios está participando de tu vida? Tú estás dando espacio para que el Señor obre en ti, trabaje en ti, hágate feliz. Pastora, tengo muchos problemas. Usted ni se imagina cómo yo voy a ser feliz así. Hay algo que se llama gozo, que el Espíritu Santo nos da, y no importa lo que pasemos, este gozo no puede salir porque es dado por el mismo Espíritu Santo, porque es fruto del Espíritu. Este tiene que quedar. Hermanos, Dios siempre está dispuesto. No sé cómo anda la participación de Dios en tu vida. No sé cómo anda la comunicación entre tú y Dios. Porque Dios siempre está dispuesto, hermanos, y listo para mantener un relacionamiento con nosotros y hablar con nosotros. Dios tiene placer de hablar con sus hijos. Usted se imagina que desde el principio del mundo es así. La Biblia dice que cuando el hombre estaba en el jardín, ¿qué hacía Dios? Dios venía siempre en la tardecita para hablar con el hombre. Dios no ha cambiado. Él sigue queriendo hablar con el hombre por medio de esta comunión, esta conexión. Quiere tener ese relacionamiento estrecho con nosotros. Ahora nosotros debemos hacer nuestra parte. ¿Cuál es mi parte, pastora? Debemos acercarnos a Dios y buscar conocer. Hermanos, Dios no necesita conocernos, porque de acuerdo con lo que dice la Biblia, Él ya nos conoce antes mismo que nosotros existiéramos. Así que Dios no necesita conocernos. Nosotros es que necesitamos conocer a Dios, conocer su amor, conocer su misericordia, pero también conocer su justicia, su reprensión, sus exhortaciones, porque en Dios a todo eso. Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Esa es la forma como Dios nos conoce. Hay un libro en el cielo con la vida de cada uno escrito. La Biblia dice que hay el libro de la vida, pero hay el libro de nuestra vida en el cielo, con nuestra historia. Yo no sé cómo anda tu historia. Hay algunas historias que están, que uno pide, Señor, borra esta historia. Dios no la puede borrar. No la puede, porque está ahí. Tú fuiste lo que la escribió. Pero Dios puede cambiar tu historia. Él puede cambiar para que cuando tú sigas viviendo en la presencia del Señor, lo que sea escrito en este libro sea simplemente historias de victoria, historias a cual tú vas a vencer las tentaciones, historias en que tú tuviste una experiencia gloriosa con Dios, y así sigue, hermanos. Historias de victoria. Todos nosotros fracasamos, todos nosotros pecamos, pero el problema es cuando nos quedamos parados en la misma página, cuando nosotros hacemos como hizo David, clamando la misericordia, clamando el perdón del Señor, salimos de esta página. Y
entramos en la página de la transformación. Entramos en la página de la liberación. Entramos en la página de la felicidad, de la alegría. Dice la palabra del Señor que aunque la Biblia nos dice que Job era un hombre según el corazón de Dios, pero Dios dio testimonio de Job, así como dio testimonio de David. Y dice, Jehová dijo a Satanás, mira quién dijo Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mira lo que fue que Dios testificó sobre la vida de Job. Ahora es momento de conocer a Dios. Es momento de tomar tiempo. Hermanos, cuando usted abre o cuando usted empieza a ver las noticias, lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente, entre Israel, hermanos, eso está cada vez más serio. Y hoy estaba mirando las noticias y yo digo, Cristo ya viene. Amén. Porque los Estados Unidos se están preparando para ya defender a Israel, mientras que los demás países se están uniendo, y porque dicen, no, vamos allá, vamos en contra de ellos, vamos a hacer algo porque se acabó con nuestro líder. Entonces las cosas están poniéndose cada día más estrechas para la iglesia en este mundo. Cada vez que miramos la noticia, nosotros sentimos fuertemente que la venida de Cristo está muy cerca. Por eso tenemos que tener esta comunión con Dios. Oseas 6:3, él dijo así: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Es necesario este proceso de conocimiento de Dios, porque si no conocemos a Dios, vamos siempre a estar tropezando con la misma piedra, vamos siempre a estar teniendo problemas espirituales. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede orientarnos en lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. Pero muchas veces le damos la espalda al Señor y decidimos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Ahora dice la palabra del Señor, el mismo Jesús dijo: yo no he venido para juzgar el mundo, pero mi Padre que está en el cielo, Él juzgará. Y entonces nosotros a veces cuando pensamos que cuando una persona es juzgada le da una sentencia, hay gente que tiene una sentencia de 10, de 20, de 80, perpetua, hay toda clase de sentencia. Nosotros sabemos, de acuerdo con la Biblia Sagrada, lo que va a ser el juicio del Señor a esta tierra, a este mundo. Lea Apocalipsis y usted va a ver cómo serán las copas, las trompetas, los sellos, las cosas se van a poner feas. Ahora, si tú quieres participar de todo ese juicio y toda esta desgracia, entonces rompe la comunión con Dios y quédate. Pero tú dices, no, pastor, misericordia. Entonces acércate a Dios, prosiga conociendo a Dios, porque Dios tiene cosas lindas para revelar a nosotros, para hablar con nosotros. Dios quiere tener una comunicación constante. Yo sé que hay mucha gente aquí que a veces llama para sus países, llama a sus padres, ¿verdad? A veces llama a un amigo y pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas en el teléfono, la oreja se pone así, ahí se pasa para la otra y las dos se pone así hinchada de tanto que habla. Pero hermanos, imagínate si tú tomas un tiempo para hablar con el Señor, para saber las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Es una maravilla. Usted puede hablar con sus amigos, puede hablar con quien tú quieras, tus familiares, pero por favor no se olvide de hablar con Dios. No se olvide de comunicarse con Él, porque Él es el único que puede guiarte. La Biblia dice en Job 42: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job
hablar del Señor, sacrificaba, oraba, se desviaba del mal. Pero él oía hablar del Señor, todavía no había alcanzado esta comunión con Dios. Pero en aquel momento, después de toda esa tribulación, él pasó a tener comunión con Dios. ¿Está esperando que pasa tribulación? ¿Está esperando que ese molino como Job para poder tener comunión con Dios? No, yo conozco a Dios, yo he escuchado de Él, pero yo no estoy preguntando si tú has oído de Dios. Yo estoy preguntando si tú has visto a Dios, si tú has tenido comunión con Dios, si tú has hablado con Dios diariamente, si tú has escuchado la voz de Dios hacia ti. Es eso que quiero ver en ti y en mí también. Porque todos nosotros necesitamos tener esta comunión. La Biblia dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dios ya está cerca. Dios está ahí. Ahora es mi turno de acercarme a Dios. Yo tengo que hacer mi parte. Yo no puedo cruzar de brazos o ser perezoso. Yo necesito acercarme a Dios. Número 2. David era temeroso de Dios. Él respetaba la santidad de Dios. Eso es ser temeroso de Dios. En el día que David cayó con Betseba y envió a Urías para el frente de batalla para morir, Dios le castigó. Y lo castigó hasta el último día de su reinado, con traiciones dentro de la misma familia. Su hijo mismo lo traicionó. ¿Cuántas veces David clamaba? Los enemigos estaban detrás de él para matarlo, pero eso fue un castigo de parte de Dios. Él no estaba, hermanos, adulterando solo en su carne para saber o satisfacer los caprichos. Él también estaba adulterando contra Dios. Él fue desobediente en 2 mandamientos. Número 1, ¿cuál es? No matarás. Y él puso a Urías frente de la batalla para morir. Y el segundo, no adulterarás. El segundo que él rompió. ¿Dónde estaba el temor de Dios en este momento? Yo no lo sé. Él resbaló. Cuando nosotros pecamos y ponemos la santidad de Dios en juego, porque la gente nos está mirando, porque la gente está estudiando nuestra vida y nuestro relacionamiento con Dios, nuestras actitudes, nosotros estamos adulterando contra Dios, estamos siendo fraudulentos con Él, porque nuestro respeto hacia Dios no está, no puede estar mezclado, porque muchas veces nosotros cometemos errores, somos fraudulentos, adúlteros con Dios, o sea, traicionamos a Dios, pero siempre estamos diciendo, no, Dios me perdona, la misericordia, el amor, aleluya, pero todos estos vienen de mano con la justicia. Dios no puede de ninguna forma negarse a sí mismo, y viene todo junto. ¿Sabe lo que significa la palabra adulterar? Es debilitar o disminuir en pureza por la adición de una sustancia o elemento extraño o inferior. Eso es adulterar. Es simplemente disminuir la pureza de algo cuando adicciono una sustancia o adicciono un cuerpo, un elemento extraño e inferior a algo que está puro. Si yo tengo esta agua aquí y yo meto dentro de esta agua un clip, un objeto extraño, esa agua va a dejar de ser pura, porque hay algo dentro de ella que la contaminó. Entonces eso es lo que nosotros debemos entender. Cuando nosotros adulteramos contra Dios, nosotros estamos añadiendo el pecado en nuestra vida y sacando la pureza que Dios nos
Santo. Aleluya. No podemos añadir el pecado que daña nuestra relación pura con Dios. Mírate a ti mismo. Dios mismo llama al pueblo de Israel de un pueblo adúltero, porque ellos traicionaban a Dios cada momento. Hoy servían a Dios y al otro día servían a otros dioses, servían a la carne. No se puede caminar así. La Biblia dice que no se puede servir a dos señores. O tú sirves a uno y aborreces el otro. Tú tienes que entender, la Biblia nos dice que una fuente no puede dar dos aguas. Que un árbol no puede dar dos frutos, o tú eres o tú no eres. Y la Biblia nos deja claro, el Señor Jesucristo, cuando apareció a Juan en la isla de Patmos, Él fue muy claro con la iglesia y la Odisea. Tú no eres ni fría y tú no eres ni caliente, tú eres tibia, y porque eres tibia te vomitaré de mi boca. Es algo serio. No estamos en tiempos más de jugar. Ser un cristiano es algo serio. Y muchos están cometiendo este adulterio espiritual, abandonando al Señor, sirviendo más a las cosas del mundo, al dinero, a lo que sea, a la carne, y dejando a Dios a un lado. Eso es traicionar al Señor. Jeremías 9:2. Oh, que me diese que en el desierto un albergue de los caminantes, para que dejase mi pueblo y de ellos me apartara, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Wow. Mira la fuerza con que Jeremías el profeta dijo: yo no quiero estar con ese pueblo, yo no quiero estar ahí con estas amistades, yo no me quiero estar involucrado en eso. ¿Sabe por qué? Porque esta gente son adúlteros, esta gente está lejos de Dios. Y cuando nosotros empezamos a caminar con gente que está lejos de Dios, a veces, hermanos, yo me acuerdo en la iglesia que las muchachas decían: ay, estoy enamorada, y salía con muchachos que no eran cristianos. Y adivina que no, yo no voy a ganar para Jesús. Nunca los ganaron para Jesús, más bien ellos las ganaron para el mundo. Un yugo desigual, así dice la Biblia. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque las fuerzas del mal son fuertes, y si nosotros no somos temerosos de Dios y no tenemos comunión con Dios, es muy fácil que el diablo nos engañe. Por eso que cuando David, él oró en Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme tu misericordia, conforme la multitud de tu piedad, borra mi pecado, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en el íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Por qué yo leí estos versículos enteritos? Porque aquí está la victoria de David.
Aquí está la victoria de Él, porque Él llegó en el momento del arrepentimiento. El temor del Señor, hermanos, dice la Biblia en Job 28:28. He aquí que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. ¿Saben por qué hay mucha gente no se aparta del mal? Perdón la palabra, pero si no se aparta del mal es tremendo burro. Burra, sin entendimiento, porque va siguiendo lo que es malo. Y aquí dice que aquel que se aparta del mal es inteligente. La Biblia dice, y me gusta mucho ese versículo: si algo tiene apariencia del mal, desvíate, vete de ahí. Se parece a algo malo. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Esperando que Satanás, que está rugiendo como un león, brinque encima de ti y salga y destruya tu vida. Tiene cara de algo malo, vete de ahí. ¿Qué está esperando? Hay que tomar cuidado. La sabiduría significa, hermano, es un grado el más elevado de conocimiento. Es también una conducta prudente en la vida. Eso es la sabiduría. Ahora, si tú quieres sabiduría, la Biblia dice: pida a Dios que da. Si tú quieres inteligencia, también puedes pedir, porque Dios te va a dar. Lee en Proverbios. Básicamente, la sabiduría es el arte de alcanzar el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Entonces, si su corazón, Dios es el centro de él, todas tus decisiones van a funcionar. Todas las cosas que haga van a funcionar. ¿Por qué? Porque tú entiendes que el temor del Señor es importante, que la sabiduría del Señor tiene que estar en mi vida, que la inteligencia que el Señor me ha dado tiene que estar en mi vida para que yo haga las cosas bien. Cuando nosotros vemos Primero de Reyes 3:9 y 12, Salomón ora a Dios: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bueno y el malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Ahí Dios contesta a Salomón en el versículo 12: he aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Entienden eso? Sabiduría de Dios es buscar conocimiento. ¿De quién? De Dios. La Biblia dice que mi pueblo perece, y eso dijo Dios, por falta de conocimiento. Entonces, muchas veces la gente busca excusas, busca tirar la culpa en los demás. No, yo por eso. No, hello. Es mejor que tú te dobles rodillas. Yo soy, Señor, un miserable, un pecador, así como hizo David. Y pide al Señor que te perdone, que te ayude. Tenga temor de Dios para que seas sabio e inteligente. Tema al Señor, porque si tú no temes, tú estás ofendiendo a la santidad, insultando la santidad de Dios. Uno tiene que ver claramente. El temor de Dios nos sigue. Por ejemplo, si una persona que da el deseo de tomar una copita, una chela, como es el mexicano, de repente él dice: nadie me ve, pero hay un temor en él. Ay, ¿saben qué es lo que voy a decir a ustedes? Cada vez que te dé unas ganitas de pecar, empieza a contemplar que Dios está a tu lado, porque Él dice que estaría con nosotros. Te dio ganas de pecar, la chela sudadita con ese calor. Oye, me está viendo el Señor. No, señores, está por aquí, pero no. Cuando te da ganas de pecar y aborrecer al Señor, acuérdate que los ojos
de Él está puesto sobre ti y te tiene que temer a Dios y darte vergüenza, porque hay un Dios que te está mirando. Y los ojos de Él son como llama de fuego. Cuidado para que no te queme. Ouch, pastor, eso dolió. Qué bueno, hay que doler. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo Él mira de lejos. Eso es el tercer punto y aquí termino. David era un hombre humilde, y eso Él muestra en Salmo 138:6, que Dios, Él aborrece al altivo. Dice que Él mira de lejos al altivo. Proverbios 29:23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Es humilde de espíritu, la honra te va a sostener. Pero si hay soberbia, la soberbia te va a abater. Dice la Biblia en Isaías 57, porque así dijo el alto y sublime, eso está hablando de Dios, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ya. Después de la casa, Isaías 57:15. Dios con los humildes, Él es así. Porque alguien soberbio como el fariseo que se saltó cuando llegó delante de Dios, él no salió justificado, pero el publicano sí. Porque él dijo: soy un miserable, soy un pecador, perdona. Isaías 66, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Jesús nos enseñó algo: lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús tenía toda la razón para ser soberbio, ¿sí o no? Y usted sabe dónde fue que más Satanás tocó en Jesús. Despertar la soberbia en él. Si tú eres el Hijo de Dios, mira las piedras aquí, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí. Si tú eres hijo de Dios, haga eso. Si tú eres hijo de Dios, entonces Él quería levantar en el Señor Jesús la soberbia, porque Él consiguió con Adán, pero con Jesús fue otra cosa. Con Jesús Él no pudo. Salmo 10:17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y hace atento tu oído. ¿Quiere que el Señor te escuche? ¿Quiere que el corazón de Dios esté en ti para escucharte? Sea humilde. La soberbia no te va a llevar a ninguna parte. Bueno, hasta que puede, al piso, va a quedar aplastado, porque Dios abate. Entonces vamos a ser humildes, cada uno considere uno a otro, y nosotros hablamos en bienes, superior a sí mismo. No vamos a ser orgullosos, porque eso no lleva a nada. Si hay pecado, sea humilde, pida al Señor que te perdone. Si hay peleado, pida al Señor que tenga misericordia, que te perdone. Póngase de pie y vamos a orar. Jesús te ama, y Jesús quiere hacer algo en tu vida. Y nosotros vamos a orar en este momento, pidiendo al Señor que cada uno, como David, pueda tener comunión con Dios, pueda ser temeroso de Dios y pueda ser humilde, para que tú alcances todas las cosas que Dios ha planeado para ti. Vamos a orar.